Buenas tardes a todos y a todas. Soy Daniel Lucero Grimaldi de la Universidad de Cádiz y a continuación voy a hacer una exposición, bueno, eh, una breve introducción a las macroalgas de la playa de la Caleta, que se sitúa en el litoral gaditano. Y bueno, para comenzar me gustaría dar las gracias a los organizadores por darme la oportunidad de hablar de las algas de la Caleta en Cádiz a las algas de la Caleta en Cádiz. Y bueno, me gustaría también hablar sobre agradecer, digamos, a mi profesora de botánica, a Ana Bartual, y a mi profesor de zoología, Antonio Medina, por, por darme la oportunidad y darme la inspiración de esta charla. Bueno, a continuación he elaborado un pequeño índice que, bueno, que debería de funcionar ahora mismo. El pequeño índice, si no recuerdo mal, vale, de acuerdo. Ahora, un segundo. No sé por qué no funciona esto. Un pequeño índice, vale, de acuerdo. Donde vamos a hacer un breve repaso sobre el contenido de esta exposición, de esta breve charla de las algas de la Caleta de Cádiz. Bueno, para comenzar voy a hablar un poco sobre la evolución de las algas. Bueno, es un tema bastante controvertido porque todavía no se sabe con exactitud, pues, muchos de las evoluciones de los diferentes estadios que en los que se sitúan las algas. En general, vamos, no voy a hablar ningún tipo de cosa concreta en este caso, voy a nombrar algunas especies, pero vamos, que va a ser todo muy general en cuanto a la evolución se refiere. Después voy a hablar un poco sobre la localización geográfica de la playa de la Caleta en Cádiz, que se sitúa en la parte sur de esta ciudad y que, bueno, que realmente Cádiz, si ninguno de vosotros habéis estado, está en la parte sur de Andalucía, realmente, que da al Océano Atlántico. Y bueno, después, en el punto 3 hablaré un poco sobre la clasificación de las algas en la caleta, la clasificación taxonómica. Comenzará con, bueno, un breve repaso sobre las clorofíceas, después rodofíceas, y por último las cromistas, que son de las que hablaré un poco más tarde, que son las geofíceas. En esta charla hablaré tanto, diré el nombre de clorofíceas como clorofitas, y rodofíceas, rodofitas y así sucesivamente. Pues es tanto la clasificación taxonómica me permite hacer, digamos, esta división, porque por una parte estamos hablando de clado y por otra estamos hablando de división taxonómica. Se ha de tener en cuenta de que las diferentes clasificaciones de las algas son actuales. Pues, por ejemplo, la hipótesis de Derwiche, que fue uno de los taxónomos y biólogos que desarrolló esta teoría, fue en 1999. Por lo tanto, podríamos concluir que es una clasificación bastante actual, bastante moderna y que puede estar cambiando continuamente. Y bueno, por eso yo diré algunas clasificaciones tanto antiguas como de los últimos papers que habrán salido. Bueno, vamos a comenzar con la evolución de las algas. La evolución de las algas, como he dicho antes, es una clasificación, un tema bastante controvertido, pues es bastante complejo intentar saber, digamos, pues cómo se desarrolla esta evolución desde un principio, desde el ancestro común, que es el Luca, entre paréntesis, entre mayúsculas, perdón. Y bueno, por otra parte tenemos la arqueoplastida, que es también, como vamos a llamar, este ancestro común, o primoplantae también, que se puede denominar. Vale, con respecto a la evolución de las algas, vamos a primero definir, ¿no? Realmente, porque no he definido todavía lo que es un alga. Un alga es un organismo, puede ser multicelular o pluricelular. En este caso vamos a hablar, nos vamos a centrar sobre todo en la parte multicelular o pluricelular, pero vamos, también voy a nombrar algunas unicelulares o alguna agrupación o colonias de algas unicelulares, digamos. Con respecto a qué es un alga, pues, como he dicho antes, es un organismo fotosintético, pluricelular o multicelular,
que forma, que digamos que podríamos hablar de que es un organismo, es decir, una definición un tanto, ¿no? Polifilética, es decir, que es un polifilético. Polifilético significa que tiene diferentes ancestros, es decir, para un mismo organismo actual, pues puede haber diferentes ancestros, y estos ancestros, tienen diferente origen común, no tienen un origen común, digamos. Es decir, es un grupo polifilético. En las algas, por ejemplo, es decir, en las algas tenemos que forman parte de diferentes grupos taxonómicos, como puede ser, como ya he dicho, el grupo cromista de la feofita y el grupo plantae de la clorofita. Entonces, organicémonos. Para empezar, vamos a hablar un poco del origen de todo. Todo comienza hace 4.600 millones de años, cuando, bueno, el origen de la Tierra fue hace 4.600 millones de años precisamente, y con esto Oparín, si no recuerdo mal, en 1922, formuló una hipótesis por la cual la radiación ultravioleta era la que sintetizaba cadenas largas de moléculas, como puede ser el cianuro, que en este caso el cianuro es una molécula con un enlace triple del carbono con el nitrógeno y un enlace suelto, digamos, con un ion, en este caso el nitrógeno. Pues tenemos, por ejemplo, el cianógeno, y que en este caso son dos cianuros en un enlazados en sí con un carbono. Y por último, si no recuerdo mal, era el cianoacetileno, que también tiene un compuesto que se origina de los primeros compuestos que se han originado en la Tierra al principio, gracias a la hipótesis de Oparín en 1922. Entonces, claro, tenemos aquí ¿cuáles fueron los primeros seres vivos? Porque claro, podremos hablar de algas, podemos hablar de moléculas, pero realmente los primeros seres vivos fueron organismos protistas, es decir, procariotas, heterótrofos, es decir, que engullían realmente otros organismos y tenían una forma, se supone una forma ameboide, es decir, que se iban desplazando con como una ameba realmente, es decir, con sus pequeños pies, digamos, modificando, no solo modificando, sino variando, digamos, ese paracelular, esa paracelular la vamos modificando para ir desplazándose poco a poco, y cuando se encuentran con una otra ameba, pues una de las dos pues fagocita a la otra. Yo recuerdo en mi primer año que le pregunté al profesor de biología marina cómo sabía una ameba o una célula cuando engullirá otra. Pues precisamente una célula no lo sabe, no tiene cerebro, no tiene sinapsis ni nada de eso. Es decir, una célula lo que hace es, pues, se encuentra con otra y la engulle, es decir, no tiene ningún tipo por procesos químicos de la pared celular, y la engulle y ya estamos, que no piensa, evidentemente. Por otra parte, hemos hablado de los primeros seres vivos, de los primeros procesos protistas heterótrofos. Claro, ya diremos, bueno, ¿qué hay aquí? Porque he puesto la diapositiva endosimbiosis. ¿Qué es la endosimbiosis? O la teoría endosimbiótica. O la endosimbiosis seriada, claro. La teoría endosimbiótica es una teoría que explica bastante bien lo que es la evolución de las algas y la evolución de las células realmente. En este caso, claro, tenemos, como antes he dicho, un organismo ameboide va a ingerir una célula procariota, es decir, un organismo muy simple va a ingerir una célula procariota. ¿Qué significa célula procariota? Bueno, que no tiene núcleo en este caso, no tiene núcleo celular, sino que esa información genética pues está sin ningún tipo de limitación.
Entonces, claro, esta célula procariota que mantiene una relación simbiótica con su hospedador se va a llamar endosimbiosis primaria. Es decir, vamos a aclararnos. Cuando tengo una célula, un compuesto ameboide, ingiere una célula procariota, juntos mantienen una relación simbiótica y a eso se le llama endosimbiosis primaria. Vale. Pues precisamente las mitocondrias, que son las células, digamos, las centrales nucleares, las centrales de energía de nuestras células, fueron gracias a que una bacteria capaz de hacer una respiración aerobia va a ser ingerida por una bacteria fotosintética, es decir, otra bacteria, ¿vale? Imaginaros que hay dos bacterias, una fotosintética y otra que va a hacer la respiración aerobia. Pues como son con un comportamiento ameboide, pues una va a ingerir a la otra, van a mantener una relación simbiótica que la beneficia a los dos y bueno, gracias a eso, pues tenemos mitocondria. Y gracias a que estas mitocondrias, pues al analizar estas mitocondrias, hemos descubierto que tanto las mitocondrias como los cloroplastos, en este caso vamos a hablar de cloroplastos bastante, van a tener un ADN propio y no circular. Al revés, disculpe, no y circular, no lineal como las demás, digamos, las demás células de nuestro cuerpo, sino que las mitocondrias y los cloroplastos van a tener ese ADN circular que las diferencia por procesos, digamos, de bioquímicos, pues vamos a diferenciar esas dos células sabiendo que tienen ADN propio y ADN circular. De acuerdo. Vamos a la diapositiva y como podemos observar aquí en la figura 1 podemos ver linaje de las algas, ¿vale? De acuerdo, pues este linaje de las algas comienza en 1999, realmente hace muy poco, hace unos años, la hipótesis de Delwiche, un biólogo, va a hablar de que la endosimbiosis primaria de una cianofícea, ¿qué es una cianofícea? Bueno, ahora hablaremos sobre ello. Pues de una célula realmente, ¿no? De las primeras células fotosintéticas que se encuentran, pues digamos, en el origen de la Tierra hace muchísimos millones de años. Estas cianofíceas, bueno, que por cierto, hay restos de cianofíceas en la bahía de Tiburón, la Shark Bay, en Australia todavía, porque estas cianofíceas tienen, digamos, forman estructuras calcificadas llamados estromatolitos. Y gracias a los estromatolitos, precisamente, es gracias a lo que tenemos es posible en la vida de la Tierra, porque han estado liberando moléculas que hacen, bueno, que la vida de la Tierra sea posible. Es más, como curiosidad de los estromatolitos, se podría decir que los estromatolitos tienen una capacidad heliótropa, es decir, que según la posición del Sol se va a orientar de una forma u otra siguiendo esta posición, la posición del Sol. Es curioso porque también hacen lo mismo los girasoles, pero contra. Los girasoles son plantas y han heredado, aunque no tienen nada que ver, porque realmente los estromatolitos son estructuras calcáreas, han heredado esa capacidad para girar, ¿no? Pues girarse según la posición del Sol, pero estamos hablando de miles y miles de años, y gracias a eso, pues podemos saber la edad de la Tierra muchas veces, porque sabemos las capas, las diferentes posiciones, los diferentes giros que ha tenido el estromatolito famoso, y podemos averiguar, digamos, la edad terrestre, de cuando se originó la vida, digamos. Vale, pues yo iba a que en 1999 Delwiche habló de la endosimbiosis primaria. Habló también de hay tres clados. La glaucofita, que podemos observar aquí con el ratón. La glaucofita, la clorofita y la rodofita. Es decir, estos tres clados, estos tres linajes de las algas, pues nos va a ayudar
a entender cómo se forman, digamos, después las diferentes algas y con las diferentes endosimbiosis que hay. Claro, porque primero tenemos la endosimbiosis primaria, que como hemos dicho antes, tenemos una fagocitosis de una xenofícea en un alga por una eucariota, digamos. Es decir, una eucariota, una alga, perdón, una célula con núcleo verdadero va a fagocitar una cianofícea, va a fagocitar una cianofícea, es decir, podríamos decir una célula que hace la fotosíntesis, vamos. Cuando lo fagocita, pues obtenemos primera endosimbiosis primaria, que se dividen en tres, como hemos dicho ya. La glaucofita, rodofita y clorofita. Y precisamente las clorofitas van a tener un papel muy importante a la hora de la evolución, porque existe un tipo especial de clorofita, que se llama carofita o carofícea, que bueno, nos va a mostrar realmente cómo va a pasar la vida del mar a la tierra, ¿vale? Porque la carofita es la precursora de la vida en la tierra, de las ambriofitas, las plantas vasculares. Gracias a que, bueno, hablaré más tarde sobre ello, sí, mejor. Más tarde porque no me voy os voy a liar. Entonces, tenemos la clorofita, la rodofita y la glaucofita. Como dato interesante, bueno, las glaucofitas, perdón, son, bueno, unas cianofíceas que hacen la endosimbiosis en el citoplasma y es un tipo de cianofíceas, las glaucofitas, son microalgas que, bueno, lo importante suyo es que hacen endosimbiosis con otra alga, con otra microalga. Es decir, una alga endosimbiontica se va a llamar cianela. Y el alga hospedadora, ¿vale? La que hospeda esa alga endosimbiontica se va a llamar cianoma. Este juego, este conjunto de algas que van a intercambiar, digamos, recursos, pues se denomina glaucofita. Y como podremos ver en la siguiente diapositiva, pues tenemos aquí la glaucocistis, que es un tipo un tipo de glaucofita, ¿vale? Como podemos observar, hay diferentes tipos de glaucofita, pero el más representativo realmente es el glaucocistis. Y por último, vamos a hablar de taxonomía, porque yo he estado diciendo diferentes nombres, he estado diciendo diferentes clasificaciones, pero realmente vamos a hablar de una clasificación que es bastante actual realmente, en realidad, y bueno, es la clasificación por imperios. Tenemos dos imperios, el imperio procariota y el imperio eucariota. Dentro del imperio procariota encontramos nuestra famosa xenofita, y dentro del eucariota, a lo que las algas se refiere, claro, podemos encontrar el reino protozoa, las euglenofitas, el reino plantae, la rodofita y la clorofita, es decir, los dos linajes famosos de la xenofícea de la endosimbiosis primaria. Y por último, en el reino eucariota cromista, vamos a encontrar las rodofíceas, disculpen, las feofitas, las feoficias, las algas pardas, también llamadas, porque, por ejemplo, las algas verdes son las clorofitas, las algas rojas son las rodofitas, y por último, las algas pardas, en el reino cromista, va a ser la feofita, feoficia, la feofita o feoficia, claro. Claro, bueno, dentro del reino cromista también hay otro tipo de algas, microalgas, que se denominan aptofitas, criptofitas y diatomeas, si no recuerdo mal, sí. Bueno, siguiente punto, si no recuerdo, vale, de acuerdo. Vamos a hablar un poco sobre este elemento que he puesto en la diapositiva, que se llama arquegonio, ¿vale? El ANCET, como he dicho antes, dentro de las clorofitas están las carofitas. Las carofitas tienen importancia porque, bueno, muchas de ellas, las carofitas, algunas, bueno, van a ser los ancestros
de las embriofitas. Es decir, una carofita precisamente una carofita con el elemento que tenemos aquí, el arquegonio, ¿vale? Como tenemos una vista lateral de un arquegonio, esta carofita, teniendo arquegonio, ¿qué es un arquegonio? Bueno, un arquegonio es un órgano reproductor femenino de la multicelular. Como podemos observar, hay diferentes partes, está la célula, está el vientre y está el cuello. Bueno, pues una carofita arquegoniada, es decir, con arquegonio, va a ser la precursora de las embriofitas famosas, es decir, las plantas terrestres. Y por último, vamos a redactar breves estructuras en común que tienen las carofitas y las embriofitas. Entonces, en común, ¿qué tienen estos dos tipos de plantas y algas, digamos? Pues la clorofila B y los carotenos. Eso es importante. También podemos tener en cuenta que las carofitas tienen 20-25% de pared de glucosa, ¿no? De celulosa en la pared celular. Se dividen gracias al fragmoplasto. Claro, en las demás clorofitas se dividen gracias al ficoplasto, que es otro proceso por el cual se divide la célula. Pero bueno, no entraremos en ese momento. Y por último, tienen bastante semejanza en cuanto al ARN y a los genes del núcleo. Vale, pues bueno, acabo de terminar la primera parte de la charla y ahora, a continuación, porque voy a montar todo, vamos a continuar con la segunda parte. Entonces, si no recuerdo mal, de acuerdo, pues muchas gracias. Bueno, pues a continuación voy a hablar ya en materia, vamos a entrar en materia, y vamos a hablar sobre realmente la clasificación de las algas en La Caleta, la playa de la Caleta en Cádiz. Pero primero, bueno, brevemente vamos a hacer un vídeo sobre esta playa y bueno, dónde se encuentra realmente. Como podemos ver, se trata de una zona costera, es la ciudad de Cádiz y donde estamos enfocando ahora mismo es la playa de la Caleta, que da al Océano Atlántico. Y bueno, se sitúa, como he dicho, en el sur de España, en la ciudad de Cádiz, y comparte, digamos, zona con la playa de Santa María del Mar, la playa de la Victoria y la playa de Cortadura, que está ya casi a las afueras de la ciudad. Entonces, he centrado mi pequeña investigación bibliográfica en la playa de la Caleta, en Cádiz, y bueno, es una zona de bastantes zonas de biodiversidad, bastante niveles altos de biodiversidad, por lo que realmente, bueno, hace poco, si no recuerdo mal, hubo una investigación de un profesor de la Universidad de Cádiz, la universidad donde yo estudio, que descubrió un tipo nuevo si no recuerdo mal, era un tipo nuevo de babosa, si no falla mi memoria. Entonces, bueno, es una zona bastante donde no solo hay algas, sino realmente hay bastante animales marinos, tanto podemos encontrar platelmientos, podemos encontrar erizos de mar, incluso algún que otro pulpo. Entonces, bueno, comenzando con las algas, vamos a hablar primero de las clorofitas. Aquí podemos encontrar en la imagen principal una cara vulgaris. Y bueno, esta es una caroficia precisamente, por lo que ya he explicado de la importancia de las caroficias arquegoniadas en la evolución de las plantas embriófitas, digamos. Claro, como podemos observar, en la zona de abajo de la diapositiva, pues he elaborado una pequeña tabla, nada, simplemente para las características generales y comunes de las carofitas. En este caso, todas las células que voy a hablar van a ser eucariotas, evidentemente, con flagelo isoconto. Es decir, ¿qué significa isoconto y heteroconto en los flagelos? Que bueno, que tienen diferente longitud. Si son heterocontos y si son isocontos, pues los flagelos tienen igual longitud. Después, entonces reserva almidón. Pigmentación, pues probablemente encontraremos con clorofila B, ya que hay tres, si no recuerdo mal,
tres tipos principales de clorofila, pero también está la clorofila C1 y la clorofila C2. Por lo tanto, hay 4 o 5 tipos de clorofila. Por otra parte, los tilacoides se pueden encontrar tanto simples como apilados. Los cloroplastos no tienen envoltura de retículo endoplasmático y en la pared celular, como he dicho antes, como dije al principio, tanto hay celulosa. Bueno, y en las carofíceas nos encontramos una celulosa de un 20-25%. Y información adicional, bueno, en este caso, como dije antes también, no tienen fragmoplasto, excepto las carofíceas, que sí tienen fragmoplasto, se dividen, pues gracias al ficoplasto, que es una hendidura, ¿no? Con la mitosis y tal, meiosis, que, bueno, que provoca gracias a unos túbulos que se separan esa célula, pero realmente no vamos a entrar mucho en el tema porque es un tema bastante complejo y que no domino mucho, no domino no domino mucho. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre las clorofíceas. Los clorofíceas codiáceas, que es el género que tenemos aquí, podemos observar tres tipos diferentes: el Codium adherens, Codium tomentosum y Codium bursa. Los tres tienen una diferencia bastante grande en cuanto a imagen se refiere, es decir, en cuanto a forma, bueno, realmente en cuanto a la tinción, como los tres poseen clorofila B, pues es muy parecida. En cuanto a la forma, pues bueno, el Codium adherens tiene un talo esponjoso, sésil al sustrato y está muy fuertemente adherido al sustrato, como su nombre indica, Codium adherens, o el sustrato o las rocas realmente, porque sobre todo en rocas es más común verlo. En pequeñas rocas que haya guijarros en la playa o grandes zonas de roca más grandes. Codium tomentosum. Bueno, el Codium tomentosum es muy abundante y tiene una estructura dicótoma o pseudodicótoma. Y por último, el Codium bursa. El Codium bursa es un alga también codiácea, pero que vamos a observar que está en forma esférica y que en talos más adultos, digamos, en una edad avanzada de este tipo de alga, pues se va a entrar y salir agua de la esfera, digamos, que sirve como dato interesante realmente. Vale. Comencemos con udoteáceas y ulváceas. Las udoteáceas tenemos un ejemplo claro, la Flavelia petiolata. La Flavelia petiolata tiene un rizoide basal que, bueno, no he definido qué es un rizoide. He supuesto que algunos de vosotros lo sabéis, pero bueno, realmente un rizoide es lo que, digamos, como obtiene la misma función de una raíz. Pues el rizoide es la zona que está unido al sustrato de la propia alga. En este caso, un rizoide basal, un talo tiene reproducción sexual alocárpica. ¿Qué significa esto? Que en la época, digamos, de germinación, este talo produce los gametos y después el talo muere. No tiene ningún tipo de función aparte de la reproducción. Aparte, bueno, después, digamos, de la reproducción no tiene ningún tipo de función y muere. Y mueren esas células. Por otra parte, tenemos las ulváceas. Bueno, tenemos dos representantes muy característicos de la playa de Cádiz. La ulva intestinalis y la ulva rígida, o lechuga de mar. Esta última se puede denominar como lechuga de mar también. Entonces, la ulva intestinalis y la ulva rígida, o rotundata, la podemos encontrar en la zona en Cádiz hay un castillo, y mi profesora de botánica marina en su momento nos dijo que tanto la ulva rígida como la ulva intestinalis prolifera bastante con compuestos no muy adecuados, digamos, con compuestos bastante como por ejemplo, de la orina, prolifera bastante en esta zona. Entonces, anteriormente, hace unos años, cuando había soldados en ese castillo militar, pues los soldados
orinaban, digamos, en esta zona, y había una gran proliferación de este tipo de algas en la muralla de la urba del castillo de Cádiz. Entonces, aparte de este dato interesante, la vulva rígida tiene una reproducción tanto asexual como asexual. En la reproducción sexual se puede reproducir por esporas o por discos perennes. Y en la reproducción sexual tiene un ciclo digenético isomórfico. Digenético isomórfico, de acuerdo. Pues, respecto a la vulva intestinalis, también tiene una reproducción diferente y a la que no vamos a entrar por problemas de tiempo. Entonces, siguiente punto. Bueno, vamos a hablar ahora de la rodofícea. En la rodofita, las características más importantes son, bueno, una célula eucariota también, flagelos, no, cuidado, en la rodofícea las células, digamos, no tienen flagelos, son aflageladas. La sustancia de reserva, almidón de florídeas. Pigmentación, ficobiliproteína, que es lo que le da ese toque, ¿no? Esa característica, ese característico color rojo, tanto las ficobiliproteínas como el caroteno, el betacaroteno. Después los tilacoides no están apilados, los cloroplastos no tienen envoltura del retículo endoplasmático, la pared celular está calcificada, como ponemos en algún ejemplo que he puesto aquí, o contiene monopolisacárido. Y por último, el cloroplasto sin envoltura del retículo endoplasmático. Es decir, que algunas endodofisias, algunas especies tienen esa cubierta calcificada que puede ser móvil o inmóvil o sésile. Entonces, bueno, disculpe, no móvil o sésile. Puede ser, es decir, esa estructura calcificada puede tener secciones, es decir, estar ramificado o no ramificado. En el tema de ramificado, no he puesto ninguna imagen realmente, pero tenemos un ejemplar claro si no recuerdo mal, no ramificado, si no recuerdo mal, era la... vale, la coralina caspitosa. Perdón, la no ramificado tenemos el Mesophyllum lichenoides y el ramificado tenemos la coralina caspitosa. La coralina caspitosa tiene unas secciones, digamos, unas secciones que tienen carácter taxonómico. El número de secciones tiene carácter taxonómico y van de 3 en 3 o de 2 en 2 y tienen uno central y que se denomina artejo. Esa sección de cada ramificación de esta alga calcificada se denomina artejo y tiene carácter, como he dicho, carácter taxonómico. Bueno, tenemos aquí, hablando de carácter taxonómico, la porfira tenera. La porfira está clasificada como una porfiridial y precisamente he puesto esta diapositiva aquí porque la porfira tenera es el alga que utilizamos que nos comemos, bueno, a mí me encanta, como nos comemos como el sushi, es decir, el alga nori famoso que envuelve el arroz en el sushi se utiliza normalmente la porfira tenera, evidentemente procesada de forma que nos la podemos comer, porque evidentemente si yo como una porfira tenera y me la como, no va a saber igual que procesada en diferentes fábricas donde se ha cultivado para poder ser apta para la alimentación. Entonces, siguiente punto. Aquí vemos 3 tipos de algas: el Plocamium, la Catenella y la Asparagosia armata. Con respecto a las primeras, a la Asparagosia armata, bueno, vamos a dejar por último la Asparagosia armata. Vamos a comenzar por el Plocamium cartilagineum. El Plocamium cartilagineum es una alga muy curiosa porque tiene una forma pectinada. Es decir, digamos, los límites de los filamentos, de la estructura,
tiene una forma como de peine y bueno, no confundir también estructura pectinada con estructura pennada. Las estructuras pennadas se dan en las diatomeas, que es una microalga, que tienen la estructura pennada tiene un tipo de función diferente, que es en las diatomeas con una diferente composición silicatal. Entonces, bueno, los cambios intergeneo, recordar eso, estructura pectinada y que se clasificó, está clasificada como floridoficia y dentro del orden Plocamial. Después, por otra parte, tenemos la catenera caspitosa, que es una, si no recuerdo mal, es una catenera caspitosa, unos filamentos, podemos ser unos filamentos en los cuales terminan, digamos, una serie de filamentos y otro tipo de estructura. Y por último, la Asparagosia armata es un alga muy curiosa, muy interesante, porque al pasar de la siguiente diapositiva podemos ver una figura, la figura 16, sí, la figura 16 que pone Falkenbergia rufolanosa. La Falkenbergia rufolanosa es otro alga que al principio se creía que era un algo diferente, pero realmente es también la Asparagopsis armata. Es decir, la Asparagopsis armata y la Falkenbergia rufolanosa es la misma alga. Es una alga que tiene dos tipos, bueno, dos tipos no, que realmente cuando está en forma de, supongamos que vamos a llamarlo, en la figura 15, está su forma gametofítica, es decir, haploide, y después en la Falkenbergia rufolanosa tiene una forma tetrasporofítica o diploide, digamos. Por último, vamos a hablar un poco sobre el Ceramium ciliatum, ramificaciones dicótomas, con extremos rotando sobre sí mismo y parece una tenaza. Y bueno, el orden del Ceramium es el ceremial, un ejemplo claro de ceremial. Y por último, no recordáis que he dicho antes, bueno, vamos a hablar de las calcificadas y no calcificadas. Pues el Mesophyllum lichenoides es una calcificada no ramificada, es decir, que cubre, digamos, la roca en sus límites y tú la tocas y es dura, está calcificada totalmente. Y por último, vamos a hablar ya, por cuestiones de tiempo, vamos a hablar un poco sobre la feoficia, rápidamente. La feoficia, representante curioso, el Fucus spirali, ¿qué tiene? Tiene aerocistes. ¿Qué significa? Son como estructuras, ¿no? Que almacenan gas y hacen, bueno, que flote o no flote esa lámina, digamos, de la feoficia. Características generales. Bueno, cabe destacar que sustancias de reserva tienen la minarina, manitol y crisolamina. Y rápidamente, también, bueno, vamos a pasar al siguiente punto porque nos quedamos sin tiempo. La feoficia, bueno, he puesto aquí tres representantes importantes. La dictiota dicótoma, es decir, que dictócotoma tiene estructura dicotómica, es decir, que sus dos ramificaciones se dividen en dos así sucesivamente. Y bueno, como dato interesante, el Fucus spirali, es decir, la que está anteriormente, tiene una sustancia que se llama alginato y es muy utilizado en farmacia, eso como dato importante. Después tenemos la padina pavónica, que también tiene estructuras calcáreas, la figura 21, la padina pavónica tiene su estructura, y por último, la Aropteris scoparia, que aparece en Arribazones, y es una clasificada como esfacelarial. Y por último, pues se podría decir que la dictiota dicótoma es muy importante, bueno, muy curiosa porque se parece mucho a la Rugolopteryx okamurae, que es la invasora que hace no recuerdo, unos meses invadió las costas de España, si no recuerdo mal,
porque en un barco japonés. Pues la Dictiota Bicótoma, la figura 20, se parece mucho a la invasora famosa. Bueno, y por último, una pequeña conclusión, ya que hemos hablado un poco tanto de algas como de evolución algal, me gustaría decir que bueno, este trabajo ha sido bastante interesante, bastante completo en general, porque he hablado un poco sobre, tanto he conseguido hablar sobre la evolución algal, sobre la clasificación taxonómica, sobre las pequeñas aplicaciones importantes que me parecían, como lo de Porfía tenera, como lo de la Okamurae. Y bueno, muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de hablar un poco sobre la zona donde vivo, sobre las algas que habitan aquí. Y muchas gracias también a mis profesores, bueno, como he dicho antes, a mi profesor de zoología, Antonio Medina, y mi profesora de botánica marina también, Ana Bartual, por darme la oportunidad, por inspirarme en hacer este trabajo. Y bueno, muchas gracias a todos y un saludo, a ver si hay alguna pregunta sobre, tanto sobre el contenido, como sobre alguna pregunta que tengáis sobre ciencias del mar o algo parecido. Bueno, muchas gracias.